Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la 101.7, a su programa Las Voces del Emprendimiento. Le doy la más cordial bienvenida a quienes me acompañarán hoy día. En el micrófono estará Carol Cabascango y Edison Zambrano. También un agradecimiento especial a nuestra invitada Rosalind Kristen. Bienvenidas y bienvenidos. Este programa que es de formación, que es de contacto con la comunidad, principalmente con nuestros emprendedores. Estamos en una época donde necesitamos reactivarnos. Este tipo de espacios justamente buscan contribuir en ese propósito. Bienvenidos y bienvenidas. Como lo decía el ingeniero Iván, es un gusto contar contigo en este día. Entonces, Rosalind, nosotros queremos saber un poco más de ti, de las características del ámbito en donde te desenvuelves y un poquito más de tu experiencia. Cuéntanos. Buenos días. Yo soy CEO de Kristen Tech Transfer, que es una firma de transferencia de tecnología en el sector de informática. A nivel de la comunidad de la Academy for Women Entrepreneurs, soy uno de los actuales líderes que coordina la comunidad de ex-becarias en la provincia de Manabí. Y bueno, muy motivada por todas las potencialidades que tiene la provincia. Muchas gracias, Rosalind, pues agradeciendo la apertura del ingeniero, pues y agradeciendo también a todas aquellas personas que en este momento están en sintonía y sobre todo a las mujeres. Para emprender no existen límites, desde comida tradicional hasta la elaboración de todo tipo de manualidades y un sinnúmero de ideas emprendedoras que tienen las mujeres ecuatorianas. Pero a veces solo se queda en ideas y por temor al fracaso no intentan expandirse más. ¿Qué claves o consejos podrías aportar a esas mujeres con mente emprendedoras que hoy día nos están escuchando, que quieren emprender, pero tienen el recelo de hacerlo? Sí, bueno, sin duda, lo primero, el factor clave para el éxito siempre va a ser la disciplina y perseverancia. Es importante tener un plan de acción y, bueno, obviamente tratándose de un emprendimiento en el sector de negocio, de un plan de negocio. Creo que es importante efectuar un estudio de mercado, analizar la competencia y, bueno, determinar una estrategia de lanzamiento del producto y de la marca. Creo que, sin embargo, lo más importante siempre va a ser la disciplina son la disciplina y la perseverancia. Cuando observo a los emprendedores, algunos, bueno, inician con muy buenas ideas, incluso hasta con un plan bien definido. Sin embargo, pues la ausencia de una constancia en la ejecución del plan es lo que determina sin duda el fracaso. No obstante, bueno, depende creo que también de la capacidad de observación que tiene el emprendedor, ¿no? La capacidad para poder precisar cuáles son las necesidades en un entorno que obviamente va a ser cambiante porque son realidades sociales y el ser humano como tal vive en una mutabilidad. Y bueno, eso nos lo demostró la pandemia. Aquellos que tuvieron la mayor capacidad para reinventarse fueron los que sufrieron menos los efectos de la pandemia. Yo he observado, de hecho, en Manabí casos muy interesantes dentro de la comunidad de emprendedoras que actualmente coordino y me ha sorprendido muchísimo la capacidad de la mujer manabita frente a las adversidades, una capacidad, puedes observar un alto grado de resiliencia, pero además un alto grado de observación del ser humano, porque emprender implica el deseo de elaborar una propuesta para la satisfacción de una necesidad humana. Y la pandemia nos puso un reto muy importante y era el analizar qué tipo de producto o servicio podemos ofrecer a ese ser humano que está en casa en cuarentena y dentro de unos parámetros de vida que han sido totalmente diferentes a la cotidianidad que denominamos normalidad. Sin embargo, bueno, yo he observado casos muy interesantes de chicas que paralizaron
emprendimientos que fueron muy exitosos previo a la pandemia porque ya no los podían desarrollar de forma presencial. Sin embargo, fueron chicas muy inteligentes que supieron adaptarse a las nuevas necesidades del entorno, con una capacidad de respuesta rápida, porque además esa capacidad creo que es esencial también para el emprendedor, ¿no? Y bueno, creo que amerita estudio, ¿no? Amerita estudio esa versatilidad, pero siempre en constante movimiento, ¿no? Claro que sí. Has dicho puntos importantes, Rosalind, quiero iniciar resaltando el tema de que luego de cada problema pueden surgir oportunidades y quizás con el dolor que sin lugar a dudas vivimos y vivieron muchísimas familias por el tema de la pandemia, pues también surgieron oportunidades y ha existido un avance en temas también de tecnología o de mirar las formas de comercialización. Y decías tú que un factor importante es, yo anoté dos temas fundamentales: el tener emprendimientos a través de las oportunidades, más allá de que una necesidad, sino que procurar que sea por una oportunidad y dentro de un estudio, que sea a partir de un estudio. A veces hay una dificultad para muchísimos emprendedores, y tú lo decías que la mujer manabita en general, yo creo que en general el ecuatoriano, el latinoamericano, pues tiene siempre esa fuerza de querer emprender, de buscar nuevos caminos, esa visión que tú le llamabas, de poder observar cada espacio y ahí mirar oportunidades y la disciplina que también hacías referencia. Yo creo que también desde la academia se puede contribuir cuando, como mencionabas, existe visión, existe esa capacidad de resiliencia de las mujeres y también de los hombres para poder emprender juntos. Pero necesitamos un poco ahí también buscar que los emprendimientos, además de que despeguen, pues también puedan perdurar y crecer, porque eso es desarrollo también para nuestra gente. Exacto, sí, sin duda, sin duda. Sin duda, la capacitación en el sector de administración, de finanzas, es esencial. Si nosotros revisamos cuáles son las principales causas de quiebra de las pymes en América Latina, el factor que determina ese fracaso del proyecto está justamente en el desconocimiento de los cálculos de los costos. Por ejemplo, el factor financiero es esencial y, por supuesto, todas las herramientas que están sobre la mesa en relación al marketing, que también es importante, ¿no? El cómo colocar el producto exitosamente y, por supuesto, el aporte a la innovación, que es uno de los factores que me genera preocupación en el Ecuador. De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ecuador se encuentra en la posición número 99 en relación a las mediciones mundiales del grado de innovación. Es un ranking bastante bajo. O sea, hay mucho emprendimiento, pero poca innovación. Y entonces, desde la academia, bueno, se debe promover, pero es que además el pensamiento creativo es algo que nos lleva a la infancia, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo en la educación básica del ecuatoriano que no genera que no es capaz de generar el estímulo a ese pensamiento creativo? Y creo que, bueno, guarda relación también con nuestros problemas sociales en Hispanoamérica. No me sorprende que tengamos este tipo de problemas cuando uno de los problemas esenciales de las sociedades hispanoamericanas es la irresponsabilidad paterna o materna, ¿no? Hay muchos niños que no acceden al sistema educativo o no acceden en condiciones aptas para estimular la creatividad. Pero sí tenemos que dar una fuerte revisión al tema de la innovación, al tema, por ejemplo, de la formación en áreas que son esenciales para la creación de innovaciones, de innovaciones e invenciones, por ejemplo, en un sector que es tan característico y tan importante para el Ecuador como es la artesanía. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que en Manabí no tengamos escuelas de diseño artesanal, que no es lo mismo que la fabricación
la técnica como tal, sino el cómo yo puedo crear innovaciones, un valor agregado a través de nuevos modelos, ¿no? Y eso en general me genera mucha preocupación. Cuando acudes, por ejemplo, a un mercado artesanal, es fácil distinguir que los productos son muy similares. Y claro, no existe un elemento diferenciador. Y eso es sin duda pues, una de las problemáticas que desde la academia estamos tratando de abordar, porque no podemos competir si no aportamos un valor agregado al mercado. Y esa falla en los productos está justamente, nos lleva justamente a la necesidad de formación, de entrenar mejor al artesano, el poder traerles programas de formación en diseño. El diseño es algo que noto que es lo que más se carece en Manabí, porque sí existe una fabricación artesanal, bueno, que tiene muchísimo valor, la técnica, pero hace falta innovación. Y nos podemos aventurar a decir que todos esos problemas que ya están identificados y que las investigaciones incluso lo pueden ratificar, encontramos un elemento común y está en la formación, está en la educación, como lo mencionabas, en la infancia para estimular el tema de la creatividad. Y bueno, y eso tiene un conjunto de elementos conexos, de que a veces los niños tienen problemas incluso en temas de nutrición, en acceso a la educación, en espacios creativos, en espacios donde se les puede estimular. Y en cada una de las etapas del sistema de formación, formal y no formal, tiene una incidencia para que esos emprendimientos también puedan tener ese valor y logren posicionarse, porque a la final podemos decir así muy rápidamente que emprender o iniciar o arrancar una idea pues podría ser, entre comillas, un tanto sencillo, pero la idea es que esos productos generen valor y que puedan lograr posicionarse en el mercado, permanecer, desarrollarse. Y ahí es donde podríamos identificar algunas opciones de mejora. Sí, sin duda, sin duda. Así es. Creo que todo el rol que cumplen los programas de incubamiento de los emprendimientos son esenciales. Todo lo que ustedes desarrollan a nivel de como club de emprendimiento me parece también bastante importante y por supuesto todos los programas. En Ecuador existen muchos programas de capacitación para mujeres y bueno, para aquellos emprendedores, en general, para todos los emprendedores. Pero bueno, no sé hasta qué punto tienen acceso a esa información, tiene acceso a esa información la población en general, en vista pues que se efectúa la divulgación de esas convocatorias, se efectúan a través de las redes sociales, vía online. Sí, creo que incluso ya los medios de comunicación tradicionales no juegan un rol tan trascendental como hoy en día pues son las redes y todo lo que es los canales de comunicación virtuales, ¿no? Pero sí existen y creo que es importante divulgarlo, ¿no? De tal manera de que los ecuatorianos que tienen menos acceso a la educación puedan acercarse. Muchos de estos emprendedores, artesanos, que además requieren, ¿no? O sea, ellos, hay algo que yo admiro muchísimo, de estas personas que no tienen mucha formación educativa, pero que van desarrollando un olfato económico para distinguir las necesidades y son personas que pueden lograr muchísimo éxito dentro de las áreas de negocio que se planteen, ¿no? Hay una capacidad que muchas veces no lo consigues en un economista o incluso pues en cualquier otro profesional. Y es algo que a mí desde el punto de vista psicológico me genera muchísima curiosidad. Yo de hecho, las chicas que yo tengo con mayor talento a nivel comercial son las que poseen menos formación. Y con ellas trabajamos más y tratamos de incluir, a veces son generaciones que no pudieron culminar la secundaria, pero que tienen hijos en formación universitaria. Entonces, jugamos mucho a integrar la familia.
que los emprendimientos familiares, lograr entrenarlas en familia, de tal manera que varios actores, porque bueno, obviamente una persona tal vez de 60 años, 50 años, ya no tiene la misma capacidad que un millennial, ¿no? Para relacionarse con la tecnología, y hemos tenido resultados muy interesantes. Pero sí tengo señoras que, mira, no culminaron la primaria o la secundaria, pero que tienen una capacidad para calcular los costos, saben cómo vender el producto, y son sostenes de familia. Ellas son las fuentes de ingresos y son imparables. Trabajan de lunes a domingo, y eso muchas veces, esa capacidad no la tienen otras personas que sí tienen herramientas, más formación educativa. Entonces es como también aplicar el conocimiento, ¿no? No solamente obtenerlo, sino ir a esa aplicación práctica. Y bueno, yo confío mucho en que hay esas esenciales, ¿no? Hay factores esenciales que tiene un emprendedor, como lo mencioné previamente, es la disciplina, la constancia, ese compromiso, ¿no? Con el logro de objetivos, que puede ser que es fácil de complementar con otras virtudes, pero si tú no tienes esos tres factores fundamentales, no avanzas en ningún sentido. Y es que es muy importante lo que tú decías, disciplina y constancia tienen que ser los valores principales de cualquier emprendedor aquí en Ecuador. Y como tú también mencionabas, tenemos muy abandonados a los que son a los artesanos. A lo mejor nosotros tenemos la educación financiera, la educación de marketing, la educación de innovación en la cátedra, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no damos ese 100% en nuestros negocios? ¿Por qué no estamos en un puesto mayor como país en las innovaciones? Y es ahí donde, Rosalind, nosotros como ecuatorianos que somos, sabemos que nos caracteriza esa actitud emprendedora y también el mantener ese instinto de perseverancia. Nosotros aprovechamos las oportunidades en nuestro entorno y buscamos también así la satisfacción de lo que son las necesidades. Y es por eso que nosotros buscando encontramos que el GEN en el 2015 nos señalaba como el país que más emprendimientos tenía en toda la región. Y es que las mujeres emprenden por oportunidad en un 21,6%, a diferencia de por la necesidad, que es en un 11%. Entonces yo sí quisiera conocer tu perspectiva, si tú consideras que en la actualidad las necesidades y las oportunidades por las cuales emprenden estas mujeres pueden haber aumentado o pueden haber disminuido en una de estas variables, y a qué tú le atribuyes este tipo de variaciones en los porcentajes. Bueno, yo creo que hay varios factores en juego. Sin lugar a duda, la necesidad de ser independientes es lo primero que motiva a la comunidad que poseo. Es importante destacar que ellas fueron seleccionadas y varias de ellas son líderes comunitarios. Entonces, tenemos personas que incluso se han revelado a su propia cultura, o sea, procedentes de poblaciones rurales de Manabí, donde tenían hábitos muy regidos por el patriarcado, el machismo. Entonces tenemos casos muy interesantes de señoras que se rebelaron y dijeron, mira, yo me voy a salir de mi casa a trabajar. Entonces la primera motivación fue sin lugar a duda el ser libres. Y el ser libre implica, al menos en un sentido republicano, no solo la no interferencia en tus decisiones, es tener también la capacidad de no ser dominado por nadie. Y eso te exige a ti producir dinero, porque el dinero es libertad. O sea, la autosuficiencia financiera determina el grado de libertad de una persona. Y este creo que es el principal factor por el cual ellas decidieron dejar esos hogares para efectuar una actividad productiva. Obviamente tenemos casos donde la necesidad determinó el inicio del emprendimiento, como pudieron ser casos de personas que eran dependientes de sus esposos, se divorciaron, tuvieron que asumir la manutención de sus hijos. Sin embargo, no es el factor que caracteriza a cada uno de esos individuos, a cada una de estas personas. No es la historia de todas.
Hay historias donde ellas decidieron ser libres y emprender. Tenemos, creo que en general ellas son líderes comunitarios, y hay casos muy interesantes, casos donde tú dices, bueno, no hay excusas para no emprender. O sea, de chicas que se separaron de sus parejas y dijeron, mira, yo pido un préstamo a un prestamista, no a un familiar, a un prestamista, y bueno, alquilaron un local y comenzaron y se lanzaron al vacío, embarazadas, sin apoyo. Entonces tú dices, bueno, cuando escuchas esas historias, tú dices, no hay razones para no emprender. Hay gente que lo hace y lo hace sin miedo. Claro, existe un estudio previo, o sea, hay una inteligencia previa en relación a qué es lo que voy a vender, cómo retorno la inversión, cómo pago mis deudas. Tiene que existir mucha responsabilidad, que es además otro de los factores que observo, ¿no? El saber cuál es tu capacidad de endeudamiento, y el tener una disciplina en el pago de los créditos. Es también es importantísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchas historias dentro de Manabí, en Manabí, que son muy inspiradoras. O sea, tú dices, bueno, hay personas que no son proactivas. Cuando tú observas las personas que no son proactivas, nunca, aunque posean incluso el capital como un regalo, no van a emprender, porque depende de la proactividad de cada individuo. ¿Cuál es su capacidad para generar cambios? Y por supuesto, ¿cuál es su grado de fuerza de voluntad para hacerlo? Así es, totalmente de acuerdo, y hay que analizar todos esos aspectos, pues de alguna u otra manera, pues para tener en cuenta el panorama en el cual se está viviendo, en el panorama en el cual se enfrentan a diario todas las mujeres que tienen esas aspiraciones, y no solo las mujeres, sino que la comunidad en general. Y parte de todo este proceso también juega un papel muy importante el gobierno. El gobierno procura estimular a través de todos los sectores que impulsan la economía a través de la ley, y el emprendimiento está dentro de todo este plan. En su mayoría desconocemos la información y por ello no exigimos los diferentes derechos que tenemos. Por ejemplo, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, Educación Comunitaria y Emprendedora, anuncia que los gobiernos autónomos descentralizados promoverán la creación de programas de desarrollo de competencias emprendedoras e innovadoras, sobre todo, en todos los niveles, en el desarrollo productivo y el comunitario. Ahora, ¿cree usted que se está ejecutando estas acciones de forma efectiva? ¿Y qué opina sobre los sectores rurales, donde las necesidades siempre han sido mayores? Bueno, yo debo decir, y bueno, es algo, digamos, muy personal. Primero yo debo definirme, ¿no? Yo soy liberal, y como liberal, yo considero que el rol del Estado debe ser mínimo. ¿Sí? Por supuesto, la respuesta a esa pregunta solo puedo hacerlo desde mi filosofía política. Yo creo que el individuo puede forjarse por sí mismo, que la realidad del emprendimiento depende del ser humano independientemente del Estado. Yo además provengo de un país donde el Estado se convirtió en un monstruo totalitario, con lo que no, soy muy liberal, y como liberal yo creo que el individuo es suficientemente fuerte para construir su destino. Más bien me preocuparía cuando todo depende, cuando la acción humana depende de un Estado paternalista. O sea, tenemos que asumir nuestro destino, y creo que es uno de los aspectos de los temas que no confrontamos los hispanoamericanos. Provenimos de sociedades paternalistas, sociedades donde muchas veces el individuo espera que los padres les resuelvan la vida, incluso casados con hijos, y que les den la casa, el carro, y bueno, ya tienen 40 años y viven con sus padres. O sea, tenemos que ser responsables. Y la responsabilidad implica el asumir nuestras responsabilidades de manutención, el asumir que debemos construir un proyecto de vida. Somos muy responsables como sociedad. Y eso lo observamos en la procreación. ¿Cuántos latinoamericanos nacieron como producto de una planificación familiar? Un 5, un 10%. O sea, allí es donde creo que tenemos
nuestro principal problema como sociedad desde nuestro origen, ¿no? O sea, vivimos en una cultura de desplanificación, de irresponsabilidades, y pensamos siempre que hay otro que nos va a resolver la vida. Y por esas razones somos sociedades con una fuerte inclinación hacia sistemas paternalistas, hacia personalismos políticos, porque no somos lo suficientemente responsables para asumir nuestros destinos. Y muchas veces se asumen los destinos forzosamente, cuando hay una tragedia, cuando ya no está ese otro rol. Y creo que tenemos que plantearnos muchas reflexiones sobre nuestras formas de criar a los hijos, de cómo rompemos con esos patrones culturales que son anomias y que tantos daños nos hacen como sociedades. Cuando ustedes observan América Latina está en un círculo vicioso donde se dan 2 pasos y se retroceden 10. Y pareciera que nuestros destinos fuera emigrar, el no saber, o sea, qué tipo de estabilidad nos va a aportar las sociedades, porque muchas veces, incluso siendo responsables con tus proyectos de vida, tienes que salir de tu país, dejar tus propiedades, porque fue mi caso. Yo dejé una empresa, dejé un galpón industrial, tierras, casas, porque otros decidieron el comunismo como destino. O sea, yo como liberal y empresaria, solo le puedo decir que ustedes podrán superar cualquier reto siempre y cuando exista libertad. Si no, les va a tocar partir. Y mientras que el Estado juega un rol pequeño en factores donde no debe estar el Estado, la capacidad de creación, de innovación, no depende de una estructura burocrática que es meramente jurídica y por lo tanto es una ficción que te va a robar la libertad. O sea, la innovación es un fenómeno natural. O sea, el ser humano cuando emprende no va a esperar que el Estado le diga, mire, sí, emprenda, o yo te voy a ayudar, te voy a colocar capital, te voy a... ¿No? Y cuando usted revisa los casos de los empresarios más exitosos, si observan el empresariado ecuatoriano es muy interesante, por cierto, a nivel de industrias. ¿Quiénes son los principales industriales nacionales del Ecuador o de cualquier otro país? Se dará cuenta que muchas de esas personas fueron personas que o fueron huérfanos de que a los 14 años les tocó comenzar a trabajar o desde niños y sin ningún tipo de herramientas. Entonces tú dices, wow, mira la capacidad. Yo cuando la primera vez que visité el Ecuador y bueno, observé quiénes eran los principales empresarios del sector de alimentos. Se me conseguí con lo menos con las historias del fundador del Grupo Novoa, incluso de la historia del actual presidente de la República, y yo dije, qué país tan interesante, porque en mi país, ser un banquero, por ejemplo, eran generalmente economistas, o con maestrías, pertenecían a determinadas élites. Yo dije, caramba, Ecuador es un país donde sea de oportunidades, es un país donde gente muy, muy pobre puede llegar a ser muy rica. Y es lo que muchos no observan. Y yo digo, y cuando ves estas personas que han sido exitosas, son gente muy inteligente. Una inteligencia que les ha dado la experiencia, pero que además no son personas que se quedaron con una formación, o sea, desde cero. Cuando los escuchas, la forma como hablan, obviamente sí ha habido un entrenamiento, por lo menos autodidacta. Entonces, creo que, mire, no haya excusas para indicar que el fracaso está en una falta de política pública. O sea, depende del individuo, depende del deseo de comprender cómo avanzar en el sistema, o sea, de forma honesta, y cómo aprovechar esas oportunidades. Yo creo que no hay excusa. Y has tocado un tema fundamental, que es la libertad. Y bueno, quiero hacer también un poco de contrapeso a la posición. Yo considero que la libertad justamente es esa motivación, es ese deseo y es esa fuerza que impulsa a cada hombre, a cada mujer, de forjar su futuro, su determinación, de definirlo y asumiendo sus éxitos y sus fracasos acorde a las decisiones que haya tomado. Y aquí pues un poco estuvo en debate el tema del rol del Estado, que más o menos intervención. Y a la final volvemos a lo mismo,
que los seres humanos somos cada uno en su particularidad los que nos forjamos el día a día. Sin embargo, el Estado podría tener un papel bastante a favor o en contra, podría incidir, sería más bien eh, la, la conclusión, podría definir porque esas políticas públicas que puedan ejercer podrían obstaculizar más bien esa libertad de los seres humanos que buscan ese progreso, ese desarrollo, pero también podría en algo estimularlo porque el Estado tiene un rol pequeño o dependiendo de las visiones que cada Estado tenga, pero de generar una infraestructura pública mínima, para que se pueda desarrollar la competitividad y también el tema de los trámites para que los emprendedores tengan, sí, esa libertad, porque es un tema de que somos protagonistas, todos los seres humanos, de que vivimos en una sociedad, todos los agentes de la economía, pero que existe también debe haber una sinergia y que no vayamos cada uno por un lado. El Estado, identificar su rol que es en una cierta medida viabilizar, pero que los protagonistas de ese futuro pues somos también cada uno de los que formamos parte de la sociedad, de los sectores productivos. La academia también tiene un rol fundamental ahí, y las mismas familias. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, el tema, por ejemplo, de los trámites, las dificultades para el emprendimiento, me sorprende mucho, por ejemplo, el costo que puede tener un permiso sanitario para un emprendedor de escasos recursos. Mermeladas, o sea, un emprendimiento tan simple como el crear una mermelada, la cantidad de trámites y el costo, el alto costo para un emprendedor en Ecuador es sumamente alto para la obtención de los permisos sanitarios y eso hace que en gran parte de estos productos pues no los adquieran. Yo creo que sí, que en efecto, en este aspecto pues se debe efectuar una flexibilización de los procedimientos administrativos y tiene que existir una conciencia en relación al estímulo del emprendimiento. Y eso te habla justamente de un Estado un Estado mínimo que esté comprometido con la garantía de la seguridad jurídica. Eso es esencial, la seguridad jurídica. Sin duda, creo que sí. Aquí tienen que revisar muchísimo todos estos procedimientos tan engorrosos y el por qué es tan caro, además para emprendedores del sector de economía popular. Y es que yo hago énfasis en que es muy importante para nosotros como ecuatorianos conocer el panorama actual de los cuales son los líderes de las diferentes entidades de nuestro país. Y por qué no también señalar a aquellos que son manejados por las mujeres. Y es que vivimos en una sociedad en donde en ocasiones se adoptan los criterios que señalan a los hombres como los únicos capaces de lograr esto, pero sabemos que la realidad es otra. Y es por eso que yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu punto de vista sabiendo que el Foro Económico Mundial señala que únicamente existe en el Ecuador un 24% de empresas cuyas representantes legales son las mujeres? Sí, disculpa, tuve una interrupción con el sonido y no escuché bien la pregunta, la última pregunta. ¿Cuál sería tu punto de vista sabiendo que el Foro Económico Mundial señala que únicamente en el Ecuador existe un 24% de empresas cuyas representantes son las mujeres? Wow, sí. Sí, creo que bueno, que es un proceso que vive no solamente la sociedad ecuatoriana, ¿no? Sino incluso fuera de América Latina, en determinados sectores la presencia de las mujeres suelen ser todavía poca, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la tecnología informática se cuentan con muy pocos CEO mujeres. Y creo que es un proceso en el cual vamos avanzando no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no?
las mujeres no tienen el liderazgo de las transnacionales a nivel global. Y bueno, eso plantea mucho el tema de hasta qué punto, ¿no? Las mujeres pueden combinar, ¿no?, su vida como madres, como esposas, y el rol que implica además el nivel de exigencia, pues que implica la gerencia a ese nivel, ¿no? Creo que bueno, que es un proceso histórico que vivimos, ¿no? Así es. Y bueno, ciertamente los ecuatorianos a diario nos proponemos diferentes anhelos, nos proponemos sueños y seguimos esa idea a pesar de todo. Y las mujeres como tal son características de este comportamiento, son luchadoras, son trabajadores, líderes y sobre todo ecuatorianas de corazón. La intención emprendedora del Ecuador fue una de las más altas de Latinoamérica y el Caribe. TEA en hombres del 52% y mujeres con un 48%, existiendo solo una diferencia mínima entre ambos géneros. ¿Consideras que estos datos hayan variado durante la pandemia y qué panoramas desde su perspectiva visualiza para un mañana en cuanto a estos datos? Sabiendo que ya estamos en un proceso de inoculación, estamos viendo otro panorama relacionado con la innovación, la tecnología y todos estos aspectos que de alguna u otra manera van a beneficiar a ciertos sectores. Sí, yo creo que el índice de participación de las mujeres a nivel de emprendimiento siempre va a ser alto, ¿no?, en el Ecuador. De hecho, yo pertenezco a un programa que ha sido exportado desde el Ecuador, nació en el Ecuador como modelo, que es un modelo de incubamiento de emprendimientos de mujeres, que es justamente el Academy for Women Entrepreneurs, que ha sido tan exitoso que el US Department of State, que es la Cancillería del gobierno nacional, federal, en Norteamérica estadounidense, ha considerado tan exitoso que lo ha exportado al resto del mundo. O sea que imagínense el grado de importancia de lo que sucede dentro del Ecuador a nivel del emprendimiento femenino, que el país ha sido capaz de exportarlo como un modelo exitoso, ¿no? Es el modelo que está aplicando el gobierno estadounidense en diferentes regiones a nivel mundial. Creo que hay un factor cultural y que va a estar presente allí de forma permanente, ¿no? Que las mujeres no van a dejar de emprender y que, bueno, cada día observaremos, ¿no?, cómo esa tasa pudiera crecer, ¿no? Sin duda porque existen cambios generacionales. O sea, la mujer ecuatoriana está más presente en el mercado, menos son las que se quedan en casa, hay un mayor equilibrio en la distribución de las cargas familiares. Entonces creo bueno, que vamos en avance, no en un retroceso. Listo, muchísimas gracias, estimada Rosalind. Quiero comentarle a todos nuestros radioescuchas que Rosalind es una mujer abogada, especialista en Derecho Procesal, doctora en Ciencias Políticas, tiene una larga formación, tiene una amplia experiencia profesional. Para nosotros es un orgullo que hayas compartido esta mañana con nosotros, que sobre todo nos hayas mostrado gran parte de tu pensamiento que sin lugar a dudas motiva a muchísimas otras mujeres y hombres de nuestra sociedad. Y yo creo que las fronteras pues no existen, que juntos somos más y que nosotros cada día podemos forjar nuestro futuro con nuestras acciones. Este programa es dedicado especialmente para todas las mujeres de nuestra comunidad, de Manabí principalmente, que nos escuchan. Lo dedicamos a todos esos emprendedores que día a día luchan por lograr sus sueños, por lograr sus objetivos. Eh, Vamos a seguir con este tipo de programas porque nuestro compromiso como universidad, como carrera de administración de empresas, es justamente aportar a esa sociedad, pero sobre todo a las personas más vulnerables que necesiten de nosotros. Muchísimas gracias, Rosalind. Para nosotros ha sido un honor tenerte acá y que puedas compartir ahora a través de la radio. Y estoy seguro
que en el futuro pues tendremos la oportunidad de compartir otros espacios académicos y ojalá que pues podamos seguir desarrollando algún tipo de proyectos. Para nosotros, lo digo en título personal, será un gusto, será un honor. Bueno, yo estoy muy agradecida con ustedes por esta oportunidad. Me encanta compartir con estudiantes, con personas jóvenes que están, bueno, tan cargados de entusiasmo y de sueños, ¿no? Y bueno, creo que mis últimas palabras tendría, sin lugar a dudas, es motivarlos, ¿no? O sea, estarían destinadas a motivarlos a observar las oportunidades del entorno, ser lo más positivos posible en relación a un entorno donde existe libertad. Y al existir libertad, la capacidad de creación del ser humano es infinita. Deben observen a las personas que han sido exitosas. No observen a aquellos cuyas visiones son limitadas. Deben observar a esas personas de visión amplia y aprender de ellas, porque el ser humano aprende por imitación. Y rodéense de personas proactivas. Si ustedes no están rodeados de personas proactivas, la inacción los va tarde o temprano a dominar. Creo que ese sería mi principal consejo. Rodéense de las personas que para ustedes puedan ser ejemplos de éxito, porque aprendemos observando. Me ha encantado esta entrevista, Roselyn, la he disfrutado muchísimo. Conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. Iván Zambrano, también me han acompañado Edison Zambrano y Carol Cabascal. Será un gusto estar en otro programa con ustedes.